Nos alegra que estén acá y que podamos participar de este tiempo. Estamos trabajando el tema de identidad. Somos. Anoche hablábamos sobre el tema somos discípulos del Señor. Discípulos del Señor que disfrutan y contagian la vida plena en Él. Y para esta primera parte, entonces vamos a hablar acerca de ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. ¿Quién quiere que se sepa de memoria aquí Mateo 28, 19 al 20? ¿Alguien lo sabe que lo quiera decir? Bueno, aparte del pastor. Aparte del pastor, ¿alguien sabe Mateo 28, 19 al 20? Allá atrás, a ver, ¿tú puedes decirlo en voz alta? No escuchamos. A ver, ¿me puede ayudar alguien con un micrófono, ir corriendo allí donde está la persona que quiere decirlo de memoria? ¿No hay micrófonos? Allí está. Allí. ¿Dónde está? Ya van con el micrófono. Vamos a escucharlo. Que nos diga de memoria Mateo 28, 19 al 20. Sonido. Sonido, sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré contigo, con todos ustedes, todos los días hasta el fin. Bueno. Un aplauso, él merece un aplauso. Quiero leerlo como dice en la versión contemporánea. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos venido a este lugar para regocijarnos contigo, para adorarte, pero también para estar en coinonía con nuestros hermanos, Señor, para conocernos, para saber que trabajamos todos alrededor de una misma visión y una misma misión. Señor, háblanos en esta tarde. Habla a cada persona que está aquí, desde el más joven, Señor, hasta el mayor, Señor. Habla con tu palabra preciosa. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y ahí donde estás, dile: Señor, habla a mi corazón. Pues bien, como les dije ahorita, Jesús dio este mandato: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús vino a la tierra desarrollando su ministerio, y Jesús durante ese ministerio formó discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo: formó discípulos. Jesús no formó religiosos. Jesús no formó adeptos. Jesús no formó congregados. Jesús no formó simpatizantes. Jesús formó discípulos. Y hacer discípulos es formar vidas,
es moldear, es invertir en las personas. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra y en el corazón de cada persona. El reino de Dios es conformado precisamente por discípulos, discípulos que vienen a ser los ciudadanos del reino de Dios, los hijos de papá Dios que caminan en obediencia a Dios y que viven el estilo de vida del reino. Así que el hecho no es llevar el título de cristianos, escúcheme en esto. El hecho no es llevar el título de cristianos. Sí, los primeros discípulos los llamaron cristianos, pero eso fue la gente que estaba en Jerusalén, los llamaron cristianos, y los que estaban en aquel mundo civilizado, los llamaron cristianos como los seguidores de Cristo. Pero desafortunadamente hoy se ha devaluado ese nombre de cristianos. Y como ustedes saben, todos son cristianos hoy. Y todos dicen Dios te bendiga, pero hay una diferencia muy grande en ser cristiano y en ser auténtico discípulo del Señor Jesucristo. Y lo que el Señor nos llama es a hacer y a formar discípulos para el reino de Dios. Dígale al de lado, Dios te llama para que seas discípulo y para que formes discípulos del reino de Dios. Yo quiero enfatizar aquí algunos puntos, y el primero es: antes de hacer discípulos hay que ser discípulo. ¿Me escucharon eso? Antes de hacer discípulos tenemos que ser discípulos. Es muy importante que nosotros pasemos por las manos del Maestro para ser formados por Él, para que podamos convertirnos en esos discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Les voy a decir varias cosas. La primera, un discípulo de Jesús ha nacido de nuevo. Ese es el primer paso, ese es el primer punto. Por ahí arrancamos. Un discípulo del Señor llega al punto de reconocer su pecado, de reconocer que ha estado lejos de Dios, que ha hecho lo malo, pero que necesita a Dios, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y cree en Él y confiesa que Él es su Salvador y decide apartarse del mal y comenzar una nueva vida con Cristo. Ese es el primer paso, ese es el primer punto. Nadie puede omitir ese punto. Que sí, que yo asisto a una iglesia de vez en cuando, pues cuando me queda tiempo y a veces cuando puedo, pues oro en mi casa y le pido a Dios por mis necesidades. Pero un momento, ya tomaste el primer paso de haber hecho tu confesión de fe, de haber decidido apartarte del pecado y hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso para ser discípulo de Jesús es que entras en una relación de amor con Dios, una relación de vida con Dios. Y esto es algo que también está muy lejos de una vida religiosa. ¿Cuántos hay en las iglesias religiosos
Y no solo hablo de la iglesia evangélica, también en la iglesia católica, también en las diferentes sectas o religiones. Hay religiosos aquí y allá. Algunos siguen estrictamente reglas, normas, y algunos hasta sufren penitencias y viven en culpabilidad, pero no conocen a Dios y mucho menos no experimentan una relación de amor con Dios. Siempre que puedo, a mí me fascina el discipulado, me fascina formar vidas para el reino de Dios, pero siempre que puedo confronto a la persona y le animo y le motivo a que antes de ser religioso viva una relación de amor con Dios, porque de eso se trata el ser cristiano, el ser hijo de Dios, conocer a nuestro Dios, conocer su gran amor y disfrutar de ese amor, saber que Él está allí. ¿Saben ustedes cuántos viven siendo practicantes de una religión? ¿Y cuántos asisten a una iglesia evangélica por años y tal vez bautizados en agua? Y tal vez llevan 30 años o 40 años, pero yo me he encontrado muchos de ese tipo que no conocen a Dios, o que tienen la idea de un Dios severo, un Dios que castiga y que manda al infierno a todo el que peque, y entonces hay que caminar así con miedo. O algunos sencillamente no saben ni cómo encontrarse con Dios. Hermano o hermana que me escucha, y aún si hay amigos aquí esta tarde, no seas religioso. Sé un discípulo de Jesús que disfruta de una relación de amor con Dios. Que tú puedas decir, yo conozco a Dios. No sé cuántos de los que están aquí esta tarde pueden decir con todo su corazón, si fue que oraron esta mañana, pueden decir, esta mañana estuve con Dios. Esta mañana hablé con Él. Esta mañana sentí su presencia. Él estaba ahí conmigo. O qué lindo que aún haya personas que digan, bueno, esta mañana o esta semana Dios me habló, Dios me dijo, y Él guía mis pasos y yo siento su presencia. Y qué lindo que haya otra expresión más fuerte todavía, que tú digas, me puede faltar todo menos la presencia de Dios. Esa es una relación de amor con Dios, de saber que papá Dios te ama como el hijo consentido, de saber que Jesús está ahí a tu lado. Mire, yo quiero contarles una experiencia con la relación con Jesús. De pronto a algunos le ayude y no sé si otros se asusten de lo que voy a decir. Yo soy hija única. Yo no tuve la dicha de tener hermanos y realmente envidio a todos los que tienen hermanos. Algunos dicen, ay, pero pastora, los hermanos no sirven sino para pelear. No, a mí me parece hermoso poder tener hermanos o hermanas, pero yo fui hija única y no tuve hermanos y siempre había ese vacío allí. Tuve dos primos muy cercanos en mi niñez que los quise como hermanos, pero cuando ellos llegaron a su adolescencia, viajaron a otro país y uno de ellos en especial nunca lo volví a ver, así que volvió a quedar ese vacío ahí. Y un día orando, el Señor me reveló que Él era mi hermano mayor. Y eso sanó tanto mi corazón. Y saben, cuando yo hablo con Jesús, de ahí en adelante, yo le digo, mi hermanito, tú eres mi hermanito mayor. Y no lo digo porque se me ocurre, la Biblia lo dice, que Él es nuestro hermano mayor.
¿sí? Porque somos hijos de Papá Dios, Jesús es hijo del Padre, Él es nuestro hermano mayor. Así que pude sentir cómo Él llenó ese vacío, mi hermano mayor. Me siento tan feliz y tan orgullosa de decirlo. Y cuando lo digo así, también pienso en algo que hacen generalmente los hermanos mayores. Bueno, por lo menos en mi familia eso sucede. Los hermanos mayores tienden a proteger a los menores, ¿sí? O a cuidar de ellos. ¿Sí sucede así o alguno tuvo uno por ahí que no? Pero generalmente puede suceder eso. Y yo siento como mi hermano mayor me protege, cuida de mí, está a mi lado. Y que si voy sola en algún momento no me siento desamparada porque voy con mi hermano mayor. Él camina a mi lado, Él me defiende, Él me protege. Esa es una relación de amor con Dios. Es poder saber también que el Espíritu Santo es el mejor amigo que está con nosotros. Que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Pero cuando yo me vaya, no se van a quedar solos. El Espíritu Santo va a venir y va a estar con ustedes. Yo este es el momento que no entiendo por qué algunos cristianos por ahí dicen que se sienten muy solos. Y yo vuelvo al punto. De pronto son religiosos, pero no son discípulos. No conocen todavía la esencia de Dios. Y no conocen lo que es la amistad del Espíritu Santo que está con nosotros, que nos empodera, que Jesús lo envió para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos empodere, para que nos fortalezca. El auténtico discípulo de Jesús tiene una relación de amor con Dios. Y la otra característica de la que quiero hablar del discípulo de Jesús es que el discípulo del Señor tiene un proceso de conversión. No es que la persona en el momento que tiene un nuevo nacimiento se convierte, no. Ahí hubo un nuevo nacimiento, ahí hubo un primer paso, ahí empezó el camino hacia ser discípulo del Señor. Pero de ahí en adelante camina hacia una plena conversión. Una conversión tiene un sinónimo, una palabra que siempre me ha confrontado. Conversión es igual a metamorfosis. Es un cambio total, es una transformación donde dejamos el hombre o la mujer de pecado, de debilidades y nos convertimos en hijos de Papá Dios, que hacemos la voluntad de Dios. Que sí, que estamos en nuestra carne y hay debilidades, pero que las superamos con el poder del Espíritu Santo y que cada día en esa conversión anhelamos y nos disponemos para ser lo más parecidos a nuestro hermano mayor, Jesús. ¿Saben? Yo quiero hoy que miremos un texto que nos habla de esta metamorfosis, de esta conversión. Y si usted tiene la Biblia y quiere leer, o si quiere seguir en la pantalla el texto, dice en Primera de Pedro 2, 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ese texto, y les animo a que lo lean en casa otra vez, ese texto nos habla de una conversión, de la conversión, de la metamorfosis que debe sucederse en el discípulo auténtico de Jesús. ¿Por qué? Dice que el discípulo de Jesús sigue las pisadas de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí de una forma o de otra han leído los 4 evangelios y conocen algo de lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal? Alcen la mano, ¿cuántos? Bueno, hay varios, sí, qué bueno. Y los que no la alzaron, por favor, compren una Biblia y lean los 4 evangelios. En los 4 evangelios tú ves a Jesús como un humano, pero como un verdadero Hijo de Dios. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Así que sencillamente lee los evangelios y haz todo lo que Jesús hizo. Y dentro de lo que Él hizo, lo primero que dice aquí en Pedro es que no hubo pecado en Él. Y esa es una de las características de la verdadera conversión: renunciar al pecado, reconocer el pecado y decir no más. No es lógico que esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven que ha decidido seguir a Jesucristo siga diciendo mentiras, siga diciendo groserías. No es lógico, no se está pareciendo a Jesús. No es lógico que ese discípulo que está siguiendo a Jesús grite en su casa y ofenda a los suyos. Que entre esposos hayan peleas, que los hijos desobedezcan a sus padres. Eso no es lógico en un discípulo del Señor. Dios nos llama a cambio, a transformación. Y vuelvo y digo, no de forma religiosa, no por imposición, no como antes nos enseñaban. No hagas eso porque aquí estamos en la iglesia y que el pastor no te vea haciendo eso. No, eso es lo de menos, que el pastor te vea. Lo que cuenta es que los ojos de Dios están viéndonos y que yo soy el más engañado pretendiendo venir a una iglesia diciendo que soy cristiano, que soy discípulo del Señor y no viviendo acorde al modelo que Jesús nos ha trazado. El que me engaño soy yo. Por eso dice Gálatas 6, no os burléis, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que más vale que nosotros podamos decir, si voy a ser hijo de Dios, voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y dentro de eso voy a renunciar al pecado. Y si me cuesta trabajo renunciar al pecado, voy a buscar el poder del Espíritu Santo para que yo pueda vencer el pecado en mi carne y pueda hacer la voluntad de Dios. Pero si usted sigue leyendo en Pedro, y ya tengo que apurarme porque el tiempo se va, dice aún algo más fuerte ahí en Pedro. Dice que sigamos las pisadas de Jesús, en quien no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto sí es más complicado. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de relaciones con otras personas. Y dice que en esas relaciones tenemos que estar en paz. Tenemos que evitar la pelea. Tenemos que evitar las palabras ofensivas.
Tenemos que perdonar, tenemos que ayudarnos y comprendernos unos a otros. Tenemos que soportar aún a nuestro hermano en su debilidad. Y aún habla, si el enemigo, si una persona mala viene a maldecirte, ¿qué hay que hacer? ¿Contestar con la otra piedra? ¿Qué hacía Jesús según Pedro? Se quedaba callado. Terrible. Esa parte es terrible. Porque de pronto cuando vamos manejando y el otro carro nos cierra, ¿qué hacemos? No, esos no vinieron hoy. Esos vienen al culto es mañana. De pronto cuando alguien nos contesta mal, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Y ahí es donde tenemos que moldearnos y decir, Señor, necesito una conversión en mi vida si soy discípulo del Señor. Y el otro punto es que el auténtico discípulo del Señor obedece los mandamientos dados por el Padre, viviendo el estilo de vida del reino como dice la palabra de Dios. Y el otro punto es que el discípulo del Señor camina en la autoridad que nos entregó Jesús y en el empoderamiento del Espíritu Santo. Hay un texto tremendo en Efesios, el capítulo 2, versículos 4 al 6, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben ustedes dónde está el discípulo genuino de Jesús? ¿Dónde está según este texto? Sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no significa que tú estás en una nubecita allá en el cielo tocando el arpa, no, porque todavía no te has ido. Es tu posición de autoridad. Estás sentado en lugar de autoridad. Jesús hoy está a la diestra del Padre. Él ya venció, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él murió en la cruz y resucitó en victoria. Y hoy está sentado a la diestra del Padre con autoridad y poder sobre el pecado, sobre la muerte, y ha destruido al enemigo. Y tú y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como ciudadanos del reino de Dios, tenemos en la posición de estar en autoridad. Sentados en autoridad significa que el enemigo está debajo de nuestros pies y que nosotros somos victoriosos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos llamados para caminar en esa autoridad como hijos de Dios. No estamos solos en esto. El Señor está con nosotros y nos lleva de victoria en victoria. Sí que hemos pasado tiempos de crisis. Yo hoy te puedo decir algo, puedo dar un testimonio. Pasamos un tiempo de crisis de año y medio hasta acá de pandemia. Ha sido un tiempo muy duro. Ha sido duro para la iglesia, ha sido duro para ustedes, ha sido duro. En mi casa fue duro este tiempo. Papá murió durante este tiempo. Mi esposo tuvo COVID. Mi mamá tuvo COVID, mi hija tuvo COVID, mi hijo también, el Calvito, tuvo COVID, mi nuera también.
Por la gracia de Dios, mi hijo mayor y yo no hemos tenido esto, ni mi nuera, tampoco la esposa de Daniel. Pero fue un tiempo duro. Pero yo puedo decirles algo hoy, como un testimonio, si me pidieran un testimonio. Yo vi la gloria de Dios en este año y medio. Yo vi las victorias del Señor. Yo lo vi. No sé si aquí hay otros que puedan decir conmigo lo mismo, y si hay, los que dijeron, den un grito de júbilo. También vieron la gloria de Dios, sí. Dios es fiel, Dios es poderoso, y los hijos de Dios, los discípulos del Señor, somos llamados a caminar en esa victoria. Pero tenemos que seguir sus pisadas. Y Pedro termina diciendo algo muy fuerte allí. Dice que tenemos que seguir sus pisadas estando muertos en pecado para que vivamos en justicia. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús hasta la muerte. Y no estamos hablando aquí de la muerte física, sino el punto en que morimos a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra naturaleza pecaminosa, donde yo digo: Marcela, no vas a darle más gusto a tu carne, no vas a dejar rienda suelta a tus deseos pecaminosos, vas a morir a ello y vas a vivir para Cristo haciendo su voluntad. Ese es el punto máximo del discípulo que ha llegado a esa plena conversión, y ese discípulo es el que camina en victoria y es el que ve la gloria de Dios. Eso es ser discípulos, pero hacer discípulos solo lo podemos hacer cuando primero hemos sido discípulos. Cuando yo soy discípulo, sencillamente de esa relación de amor y de esa relación viva con Dios, me multiplico. Sencillamente hay vida. Donde hay vida, hay reproducción. Y tal vez es algo lo que tenemos que orar fuertemente sobre esta congregación, porque hay poca reproducción. Y tenemos que animar a que si somos discípulos, debe haber reproducción. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice Jesús en Juan capítulo 15. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tenemos una relación viva con Jesús, sencillamente damos fruto. Anhelamos a ser discípulos. ¿Cuántos? Otra pregunta. Perdonen esta pregunta, de pronto si algunos se sienten incómodos, pero voy a hacerla. De pronto más bien te sientas retado, no culpable, sino retado. ¿Cuántos en la pandemia ganaron personas de paz e hicieron discípulos? Alcen la mano. Poquitos. No te sientas culpable, pero sí debes sentirte retado. Si la vida de Jesús está en ti, tú te multiplicas, tú te reproduces. En pandemia o en no pandemia, en crisis o no en crisis, debe haber reproducción, sencillamente porque la vida del Señor brota en mí, corre por mis venas, corre por todo mi ser, y yo no me puedo callar las maravillas que Dios hace en mí. Tengo que contarlas a otros, y otros van a oír y van a querer saber de ese Dios, y sin darme cuenta ya gané personas de paz y ya me estoy reproduciendo. Y comienzo a hacer discípulos para el reino de Dios.
Y hacer discípulos es consolidar, es pastorear. Hacer discípulos es lo más fascinante que hay, es caminar con ellos, es invertir con ellos. Yo tengo aquí un video para terminar, que quiero que ustedes se den cuenta lo que es el discipulado. Ese video lo dice todo de lo que es el discipulado. ¿Está por ahí el video? Sí, ahí está. Eso es el discipulado. Eso es formar discípulos. Eso es invertir. Invertir en una persona, formarla. Cuánto esfuerzo demande moldear esa persona a la imagen de Jesús, formarla a la imagen de Jesús. Eso hizo Jesús por 3 años con sus discípulos, y eso es lo que tú tienes que hacer. No te quedes, con esto termino, no te quedes más quieto. Si la vida de Jesús está en ti, hoy haz el compromiso de ser discípulo si no lo eres, y de hacer discípulos, porque debe haber reproducción, fructificar. Mi esposo hacía unas cuentas anoche, yo voy a decirle otra cuenta más sencilla. A ver, yo no sé cuántos hayan aquí sentados hoy. ¿Alguien me puede decir más o menos, así de los que tienen idea, más o menos cuántos pueden haber aquí sentados esta tarde? 300 dijeron por ahí. 300 hay aquí sentados. Imagínense que estos 300 son, no, imagínense no, son discípulos auténticos de Jesús. Pero cada uno de estos 300 se reproduce en un año, digamos agosto 2021. De aquí al otro agosto de 2022, cada uno se va a reproducir en uno. O sea que vas a ganar, vas a evangelizar a un inconverso, vas a ganarlo como una persona de paz y lo vas a discipular, lo vas a formar. ¿Cuántos habríamos aquí sentados en el 2022? 600. ¿Sí? Es algo que sencillamente debe sucederse, no como una imposición, sino como un resultado de una vida fructífera y de una relación de amor con Jesús. La comisión que Jesús nos dio es un mandamiento. Y en el reino de Dios los mandamientos no son opcionales, son imperativos. Sin embargo, deben ser los resultados de una vivencia y no de una práctica religiosa. Te animo hoy a convertirte en un auténtico discípulo de Jesús y a ser discípulos del reino de Dios, que disfrutan y contagian la vida plena en Él. Colóquense de pies.